Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes en estos tiempos preciosos. Nuevamente que Dios en su amor y en su misericordia nos concede para que podamos estar entonces una vez más atendiendo el ruego del corazón del Señor. Un pueblo que Él está preparando, un pueblo que Él está embelleciendo, que Él está trayendo al corazón del mismo para que pueda ser mostrado y presentado ese pueblo y pueda ser así una expresión del amor de Cristo sobre la faz de la tierra. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde. Qué bueno las personas que allá en sus casas, la iglesia en casa que se está reuniendo para que juntos podamos ir entonces percibiendo el corazón del Señor y entendiendo y comprendiendo el destino y el propósito para el cual Dios nos ha creado y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Mientras van llegando y se van uniendo a esta transmisión, dale gracias al Señor por cada una de sus vidas, por cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias y también por cada uno de sus seres queridos. Que el Dios Todopoderoso durante todo este tiempo nos dé la alegría a nosotros de podernos presentar delante del Dios Todopoderoso, estar meditando en su palabra, estar percibiendo el corazón del Señor, estar escuchando su voz y poder estar también intercediendo a favor de nuestras casas, de nuestros hogares y nuestras familias, los que se encuentran en la distancia, los que aún no han venido a este andar, a este camino precioso que Dios nos ha establecido en Cristo Jesús, y también estar orando también por nuestra nación, para que el Dios Todopoderoso se apiade y tenga misericordia de cada una de nuestras vidas. Qué bueno estos tiempos que Dios nos está permitiendo, y agradecido al Señor porque hemos estado viendo y considerando durante todos estos espacios algo muy especial y muy grande del corazón del Señor para cada una de nuestras vidas. Qué bueno entonces que vayamos estándonos sumando a esta transmisión y que esta tarde Dios nos abra el corazón para que podamos estar percibiendo y entendiendo una vez más el deseo de lo que Él tanto quiere, de lo que Él tanto anhela, de que nosotros podamos comprender ese maravilloso propósito, ese glorioso interés que desde la eternidad siempre ha estado en el corazón del Señor para que nosotros podamos ser una expresión de Él en tiempo real sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí donde se encuentra, vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor, vamos a exponer nuestras vidas delante del Dios Todopoderoso y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija durante todo este tiempo, que estos minutos que el Señor nos permite a nosotros, estas tardes, sean valorados, sean apreciados, que nosotros podamos estar entonces refugiándonos en sus brazos de amor y que podamos estar disfrutando esta tarde de la palabra preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarlo entonces allí donde se encuentra en su casa, con su familia, que abramos el corazón al Señor, que Dios nos dé la alegría de estarlo percibiendo a Él, Dios nos dé la alegría de estarlo escuchando a Él a través y por medio de su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bendición y gracias también, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Estamos muy agradecidos contigo al ver cómo día tras día, por tu Espíritu inquietas nuestras vidas, por tu Espíritu, Señor, atraes nuestros corazones a ti, para que podamos estar nosotros recibiendo tu palabra y abrazando, oh Dios eterno de los cielos, el consejo que tienes para con cada una de nuestras vidas. Bendito Padre Celestial. Quiero darte gracias por cada hogar, por cada familia, Señor, que atiende esta invitación, Padre, de poder estar juntamente, Señor, contigo, para que podamos nosotros, Dios eterno de los cielos, deleitarnos y disfrutarte a ti, Señor, en tu bendita, gloriosa y maravillosa presencia. Que esta tarde, Señor Dios de los cielos, tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra, Señor, alumbre todo nuestro hombre interior y podamos estar nosotros percibiéndote a ti, Señor, en cada una, Padre, de los renglones de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, danos ojos para ver, danos oídos para oír y danos también corazón para entenderte, Dios eterno de los cielos. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, precioso Dios, por darnos estos tiempos, estos espacios. Quisiéramos, Señor, que tu palabra se quede como un sello al interior de cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial.
Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Una vez más, todos son bienvenidos. Un abrazo cordial de parte de esta casa, de este servidor, de este colaborador. Y las personitas que están entonces sumándose a esta transmisión, reciban de parte del Dios Todopoderoso esa paz preciosa que el Señor revela en su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que esté en cada uno de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Quiero por favor pedirle allí en su casita que vaya a la palabra del Señor y que juntamente estemos ubicando el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. Y vamos a estar viendo allí algo bien especial del corazón del Señor. Apocalipsis capítulo número 2. Voy a estar leyendo entonces en varias versiones ese versículo que ya les digo, del capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 4. Entonces dice el Señor en su palabra, en la traducción Reina Valera, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero leer ese versículo también, iglesia hermosa, en la versión Dios habla hoy, capítulo 2, verso 4, dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Vamos a estar viendo también la versión, la Biblia de las Américas, capítulo número 2, verso número 4, dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso número 4, dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Muy bien, iglesia. La palabra de Dios está bendecida. Cuando nosotros estamos estudiando el capítulo número 2 y el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que el Señor está haciendo un examen, está examinando a las 7 iglesias que se encontraban en aquel tiempo y en aquel momento. Ese examinar de Dios lo hace el Señor porque quiere ver realmente qué es lo que está en el corazón de lo que se considera la iglesia del Señor. Nosotros hemos aprendido que muchas veces el ser humano llama iglesia a lo que Dios nunca ha llamado su iglesia. Entonces los ojos del Señor, que son como llamas de fuego, estaban mirando al interior de la iglesia. Esos ojos que dice el Señor y revela que son llamas de fuego que penetran lo más íntimo, que penetran lo más profundo de nuestros ojos, de nuestro ser, de nuestro corazón. Él sí sabe realmente qué es lo que está al interior de cada una de nuestras vidas. Entonces, en ese examen que estos ojos como llamas de fuego están haciendo a las 7 iglesias, el Señor está queriendo ver en esa iglesia, en su pueblo, el verdadero estado espiritual que había en aquel momento en la iglesia del Señor. Él está viendo con sus ojos profundos, con sus ojos intensos, qué es lo que realmente está allí en el corazón de cada integrante de los que se dicen son la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué está viendo esos ojos como llamas de fuego? Lo único que está viendo es el estado espiritual de su iglesia. Déjeme decirle que al pasar todo este tiempo, después de los textos que estamos leyendo, del texto que estamos leyendo, déjeme decirle que es el único interés de Dios en la actualidad. El deseo de Dios es estar viendo con los mismos ojos que son como llamas de fuego. Está examinando dentro de su iglesia, lo que se ha considerado su iglesia, cuál es el estado espiritual real, cuál es el estado espiritual en tiempo real del pueblo del Señor. Él está muy interesado en esto y nosotros bien haríamos en ser muy conscientes también de lo que Dios, con su mirada de fuego, con su mirada de amor y penetrante, está queriendo ver al interior del corazón de sus seguidores. La iglesia del Señor es algo mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y de lo que nos enseñaron a nosotros, preciosa iglesia del Señor. Ahora, ¿qué estaba buscando esos ojos que son como llama de fuego al interior de la iglesia? Estaba queriendo ver
si todavía la presencia de Dios, recuerde que había un candelero, un candelabro en el templo, y el Señor lo que quiere ver es si la presencia de Dios o la falta, por decirlo de alguna manera también, de ella en ese templo, en esa iglesia, de lo que desde el punto de vista del Señor sería la razón por la cual el Dios Todopoderoso habría de conservar a la iglesia. O sea, la única manera legítima, real desde el corazón del Señor, para que la iglesia sea conservada sobre la faz de la tierra, para que ella pueda estar manteniéndose firme, lo único que Dios está mirando dentro de esa iglesia es la presencia del Dios Todopoderoso. La presencia de Dios en esa iglesia lo que está haciendo es conservando el pueblo del Señor. Lo que está haciendo la presencia de Dios en esa iglesia es que ella pueda estar separando firme, que ella pueda estar cumpliendo con las demandas y cumpliendo con el destino y el propósito para el cual Dios la ha creado y para el cual Dios la ha llamado. Pero la otra parte también es esta. La otra parte es cuando esos ojos que son como llamas de fuego no están ahí. O sea, la presencia de Dios no la puede él percibir allí. El no percibir la presencia de Dios, esos ojos que son como llama de fuego, para poder percibir el estado espiritual de esa iglesia, al no estar esa presencia de Dios en medio de cada integrante de la iglesia, de lo que se llama la iglesia del Señor, entonces hará que esa iglesia caiga y que sea un mal testimonio para las naciones, un mal testimonio para la tierra. Yo quiero aprovechar esta tarde también para, como colaborador del Señor, pedir perdón por los malos testimonios de nosotros, los colaboradores del Señor. Pedirle perdón por la manera no sabia y correcta a la hora de estar dirigiendo el pueblo del Señor por medio de la palabra. Como con la palabra de Dios lo que hicimos fue anclarle el corazón a las personas a este sistema, donde el deseo de Dios fue totalmente todo lo contrario, que por medio a través de esta palabra los corazones fuesen conectados totalmente a lo celestial. Entonces, ¿qué está buscando estos ojos allí? Estos ojos que son como llama de fuego. Estos ojos que son como llama de fuego están buscando la presencia o la falta de ella, de lo que desde el punto de vista del Señor sería la razón para que el Señor la conserve, para que el Señor la siga manteniendo en pie. Él estaba buscando y Él estaba mirando y lo sigue haciendo en la actualidad, en la vida espiritual de esa iglesia, lo que el Señor está anhelando, que es lo único que justifica, escúcheme por favor, lo único que justifica que Él la mantenga sobre la faz de la tierra es poder ver en esa iglesia, poder ver en el cuerpo de su Hijo Jesucristo la vida espiritual, la presencia del Dios Todopoderoso, la esencia, la vida eterna, la vida intensa y la vida profunda del Creador de los cielos en cada uno de los corazones de los que conforman el pueblo del Señor. Entonces, Él está buscando y Él está mirando en la vida espiritual de estas iglesias lo único que justifica que Él la mantenga, que Él la conserve como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Entonces debemos saber una vez más, quiero recordarles que nosotros muchas veces llamamos iglesia a lo que Él no llama la iglesia del Señor. El asunto es si Dios va a remover su candelero o no. El candelero, recuerden, en el templo tenía la particularidad de estar alumbrando todo el tiempo. Era una luz constante, era una luz que fluía en todo tiempo, en todo momento. Ese tipo de candelero alumbrando en todo tiempo es un cuadro, desde luego de Cristo, pero es un cuadro también de nosotros, la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que Dios realmente está anhelando? Si esa iglesia iba a quedarse en relación con Él o no. Es lo que Dios realmente estaba viendo en aquel tiempo en las iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Revelación o del libro de Apocalipsis. El asunto era si Dios iba a remover su candelero o no. Y si esa iglesia iba a quedarse en relación con el Dios Todopoderoso, por el contrario, no lo iba a hacer. La clave para toda la iglesia del Señor
era si ella iba a continuar en una relación íntima, en una relación personal, en una relación profunda, intensa, corazón a corazón con el Señor. Esta era la esencia, la clave de todas las iglesias, si ellas iban a continuar en esta profunda relación íntima con el Señor, de acuerdo con su propósito. Recuerden que estos días es lo que Dios nos ha venido hablando. No se puede desligar la iglesia del propósito eterno. Que recuerde que el propósito eterno de Dios, la intención del Dios Todopoderoso antes de que todo existiera, es darse a conocer. Su deseo es manifestarse, su deseo es expresarse. Y el anhelo de Dios para este último tiempo es poderse expresar y es poderse manifestar. La expresión del Cristo Todopoderoso, del Dios Todopoderoso en esta tierra será a través y será por medio de su iglesia. Entonces, esos ojos que son como llama de fuego, lo que estaban viendo en aquel tiempo y lo que están viendo en este momento es precisamente lo mismo. Si nosotros vamos a continuar en relación personal, en una relación íntima, de acuerdo al propósito eterno de Dios, o si ellos iban a salirse de esa relación, si ellos iban a quedar con las cosas, si ellos iban a quedar solamente con las habilidades, si ellos iban a considerar que solamente porque las cosas se veían bonitas, se veían bien, ellos consideraban que era la manera de Dios justificar que la iglesia permaneciese en ese momento. Y nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas pueden estar, pero que lo único que justifica que Dios conserve esa iglesia, que Dios mantenga esa iglesia de acuerdo a su propósito, para Él expresarse, para Él darse a conocer y para Él manifestar su vida, es que esa iglesia, por estar en esa relación íntima con el Dios Todopoderoso, por estar en una comunión profunda, intensa, corazón a corazón, la vida de Dios todo el tiempo esté fluyendo. Recuerden, ¿cuál era la función de ese candelero en el templo? Todo el tiempo estar encendido, todo el tiempo, toda esa luz expresándose y manifestándose. Bueno, muy bien, esto es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Él está buscando en este tiempo? ¿Qué es lo que esos ojos que son como llamas de fuego están queriendo ver en medio de la iglesia? Sino que haya una iglesia que ha tomado una decisión de caminar de acuerdo a esa relación íntima y profunda, basado en ese propósito glorioso y maravilloso. La iglesia que es levantada por Dios en una relación, en relación a su propósito, es lo único que determina si Él debe mantenerla como su instrumento o no. O sea, no se puede olvidar de esto. La iglesia que el Señor ha de levantar, el Dios Todopoderoso, dependiendo o en cuanto a la relación, a su propósito, es lo único que determina si el Dios Todopoderoso debe de mantenerla como su instrumento sobre la faz de la tierra. O sea, el Padre no está interesado en nada más y en nadie más, sino en la vida de su Hijo al interior de cada uno de nuestros corazones. El Padre no lo mueve nada más, escúchame por favor. El Padre no lo sorprende nada más, como cuando puede ver en medio de su iglesia la vida y la presencia de su glorioso y de su maravilloso Hijo Jesucristo. Entonces, es evidente que hay ciertas cosas en la iglesia del Señor, como las que hubo allí en las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que le impiden conservarla como su instrumento. Y ustedes se dieron cuenta en el capítulo 2, verso 4, que el reclamo del Señor para esa iglesia de Éfeso, que es su contexto, la iglesia de Éfeso, el Señor les está diciendo, pero tengo contra ustedes, tengo contra ti, que han dejado el primer amor. Escúchame algo, por favor. El primer amor allí no es un sentimiento. El primer amor allí es una persona, es alguien. El Señor les está diciendo a esa iglesia de Éfeso, es que en esa iglesia hay cosas muy especiales, como el Señor lo dice allí. En esa iglesia hay cosas muy bonitas, que el Señor las reconoce. El Señor no las obvia, el Señor las reconoce, pero el Señor tiene algo, tiene en contra de esa iglesia algo.
Y es que en esa iglesia ya no está la esencia, la razón por la cual el Dios Todopoderoso debe de mantener y de conservar esa iglesia en ese lugar. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo que Dios está observando en este tiempo. Es lo mismo que Dios está buscando en este tiempo. Sus ojos, que son como llamas de fuego, no lo olvide, está buscando la presencia o la falta de ella en ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas tú y cómo voy yo referente a ello? Si el Señor está viendo en su iglesia la presencia de su Hijo en cada uno de nosotros, la pregunta es, iglesia hermosa de Dios, ¿cómo vamos nosotros referente a este asunto? ¿Es el Señor realmente lo más maravilloso para cada uno de nuestros corazones? ¿Es el Señor lo más valioso, lo más importante en todo de nuestras vidas? Estamos apreciando y valorando todos estos tiempos que Dios nos estaba permitiendo de estar confinados, de estar recogidos en casas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Estamos dándole la lectura correcta a lo que Dios tanto desea, tanto quiere y tanto anhela. Él está buscando la presencia de su Hijo en tu vida y en la mía. Él está buscando la vida de su Hijo al interior de tu corazón, hombre, mujer, joven, hijos, matrimonios, familias. Es lo que Dios sigue haciendo. Es lo que Dios sigue viendo. Entonces, escuche esto, por favor. En esas iglesias, tanto en la iglesia de Éfeso, como en la iglesia que el Señor habla en Apocalipsis 2 y 3, en cada una de ellas, recuerda que de las 7 iglesias hay 5 que son exhortadas por Dios. Hay 2 como la de Esmirna y la de Filadelfia, donde el Señor habla cosas muy extraordinarias de ellas y las levanta, les da su elogio. A las demás, el Señor reconoce las cosas buenas que están allí, pero el Señor les hace entender a ellas y a nosotros que en un lugar pueden existir cosas muy especiales. Había discernimiento, había arduo trabajo, la gente era especial, la gente era cariñosa, en fin, todo lo que pueda estarse moviendo en lugares así. Pero realmente el Señor lo único que está viendo, el Señor lo único que está considerando, tener como lo único que pueda conservar, como lo único que pueda mantener en pie lo que Él llama la iglesia, no nosotros, lo que Él llama la iglesia del Señor, es la vida de su precioso Hijo. Entonces, en un lugar, en una iglesia, pueden existir cosas muy especiales como las que el Señor nos muestra allí. Usted lo puede estudiar en su casa, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo número 3. Y te vas a dar cuenta que Dios trata con su iglesia a la luz de su propósito. Escúchame esto, por favor. Dios trata con su iglesia a la luz de su propósito eterno. ¿Recuerdas el propósito eterno de Dios? Recuerda que el propósito eterno de Dios es darse a conocer, que se manifieste la vida de su Hijo. Entonces, cuando Dios viene y examina a su iglesia, Él viene y la examina y trata con esa iglesia a la luz de ese propósito. El Padre está viendo de acuerdo a su propósito y está tratando con su iglesia. ¿Cuál es el propósito? Que el Hijo sea conocido, darse a conocer. Pero cuando está viendo en los corazones de esa iglesia, que la iglesia está llena de todo menos del Señor, que la iglesia es una iglesia buena, que lleva mercado allí, que lleva mercado allá, que hace cosas bonitas, que nos llamamos, en fin, todo ese tipo de cosas que no podemos dejarlas de hacer. No es en esencia lo que el Padre busca. Ese es un subproducto. Eso puede suceder con la presencia de Dios y sin la presencia de Dios. La esencia de la iglesia tiene nombre propio. La iglesia, la esencia de ese pueblo, tiene nombre propio y se llama Jesucristo, su bendita presencia, su gloriosa presencia, su maravillosa presencia. Entonces Dios trata con su iglesia a la luz de su propósito eterno, y escúchame por favor, y no a la luz de su utilidad general. En esas iglesias de Apocalipsis 2 y 3 había gente muy especial y hacían cosas muy especiales también. Había gente muy útil también. Escúchame esto, por favor, no quiero que me malinterpretes en esto. Pero cuando Dios trata con la iglesia, la trata a la luz de su propósito eterno. Jamás el Señor,
jamás tratará con su iglesia a la luz de su utilidad general. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que en las iglesias de Apocalipsis habían cosas muy especiales, cosas muy buenas. Si fueran por cosas buenas, de pronto mucha gente, sí, pudo haber encajado en el estándar del Señor. Pero lo único que está Dios viendo en esa iglesia es la vida o la ausencia de su Hijo. El Señor está haciendo es un examen espiritual. ¿Cuánta vida de su precioso Hijo Jesucristo hay en cada uno de nosotros? Hay en tu vida y hay en la mía. ¿Cuánto peso tiene Dios en tu corazón? ¿Cuán conscientes somos nosotros de ese ser glorioso y de ese ser tan extraordinario? Entonces, el hecho de que Dios originalmente levantó una iglesia y que vino a la existencia en sí mismo no justifica, escúchame por favor, que la deba de mantener. O sea, que Dios haya levantado en la existencia a su pueblo, en sí mismo no justifica que la deba de mantener. Ni que haya sido grandemente usada por Dios, tampoco justifica que Dios la tenga que mantener. Ni que hayan habilidades, ni dones, ni talentos en sí mismo, y no esté el fundamento que es Cristo, entonces, ni que haya sido grandemente usada, tampoco justifica de que Dios deba de conservarla y que Dios deba de mantenerla. De que tenga un gran registro de devoción, como la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis 2. ¿Qué era lo que tenía? Devoción. ¿Qué tenían varias de esas iglesias? Devoción. ¿Qué es lo que encuentra uno en mucha gente? Muchas veces en la iglesia actual del Señor Jesucristo, gente con devoción. Y escúchame por favor, de que tenga un gran registro de devoción, de que Dios la haya usado de manera grande y extraordinaria, que haya sido una expresión de la gracia y el poder de Dios en sí mismo, no justifica para que la mantenga como la iglesia del Señor. Entonces, mire qué tan precioso esto, ¿sí? Y también tan confrontante. Muchas veces pensamos y creemos que desde que hayan cosas buenas en la iglesia, asumimos que el Señor tiene que estar ahí. Que como Dios la movió grandemente, como hay un gran registro de devoción, como nos queremos, como participamos de tantas cosas, en sí creemos nosotros que por esas circunstancias, por esos hechos, Dios debe de conservar y de mantener lo que Él llama la iglesia, su amada, su novia, la esposa para su precioso Hijo. Entonces, si eso no es lo que justifica que la iglesia sea preservada, conservada y mantenida, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que justifica a Dios para que Él la preserve? Esta es la pregunta, ¿sí? Y para responder a esa pregunta, tenemos que ver qué es el motivo, o qué fue lo que motivó más bien a Dios a tener una iglesia. Y esto ya lo hemos visto nosotros una y otra vez como pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a tener una iglesia? Entonces, una vez más, ¿qué tengo que estar viendo yo? El propósito eterno de Dios. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Sino la intención de Dios. Desde antes que todas las cosas existieran, su intención de darse a conocer. Entonces, escúchame por favor. ¿Qué fue lo que motivó a Dios? ¿Qué fue tener su iglesia? Porque si el deseo de Dios en su propósito eterno, en el plan divino, en la intención de Él, es darse a conocer, lo que motivó a Dios el Padre a tener su iglesia es que en su gran corazón, su gran deseo, su gran anhelo es poderse mostrar, es que la gente tenga una relación personal con Él, es que la gente tenga una relación íntima con Él, una relación profunda con el Creador de la tierra. Y es lo que el Señor dice a estas iglesias allí, les está dando a entender a estas iglesias allí. Entonces nos dimos cuenta que no es porque tenga una gran historia, ni porque tenga una buena reputación, sino que hoy la misma vida divina que no muere, que es un poderoso testimonio contra los poderes de la oscuridad, todavía debe de estar fluyendo y debe de estar viva en tu vida y en la mía. Escúchame por favor. Dios está buscando en este tiempo
sus ojos que son como llama de fuego, que están viendo lo que hay realmente en su iglesia, si la presencia o la ausencia de ella es lo que se ve, si hay cosas buenas, gente con corazones devotos, gente que hace buenas cosas, con bonitos corazones, pero no hay nada de la vida de Cristo en su Hijo. Entonces el Padre quiere que tú y yo hagamos un pare en esta tarde y que consideremos lo único que el Padre considera de que la iglesia esté hoy día preservándose, sostenida, puesta, estableciéndose, es porque el Padre quiere darse a conocer. Pero escúchame por favor, la vida de Cristo debe estar fluyendo constantemente, todo el tiempo, a través de cada uno de nosotros. ¿Recuerdas el candelero de oro? ¿Recuerdas el candelabro en el templo? ¿Cuál es la función de ese candelabro? ¿Cómo tenía que estar? Todo el tiempo, constantemente encendido, fluyendo todo el tiempo, la vida, que era lo que revelaba. Bueno, muy bien, iglesia, esto es lo que Dios está buscando. Dios está buscando esto en este tiempo de nosotros. Si tú y yo formamos parte de la iglesia, del remanente, recuerda, antier el Señor nos hablaba de esto, que todos aquellos que entienden el propósito eterno de Dios son los que forman parte de ese remanente, de esa iglesia que lo muestra a Él, que lo expresa a Él, que lo da a conocer a Él. La vida del Señor debe estar constantemente fluyendo a través de cada uno de nosotros. Y para que eso sea una gran realidad, nosotros entonces constantemente necesitamos estar pegados y conectados a Él. Constantemente nosotros necesitamos estar en comunión íntima con Él. Nosotros necesitamos estar pegados y aferrados a Él. Recuerda, el Señor lo mostró en Juan 15. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, mis amados. Y nosotros necesitamos como pámpanos estar pegados a Él para que la vida de Cristo constantemente esté fluyendo a través de nosotros, sea vista. Y el Padre entonces nos hará entender que eso es lo único que justifica para que Él preserve su iglesia sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere el Padre? Darse a conocer. Ese es su propósito eterno. Ahora, ¿qué es lo que justifica que esa iglesia que va a dar a conocer al Padre esté allí, se conserve y prevalezca? Y es que la vida de su Hijo esté en todo tiempo, en cada uno de nuestros corazones. Por eso estos tiempos que Dios nos está permitiendo son tiempos donde necesitamos aprovecharlos y valorarlos. Hay personas del pueblo de Dios, hay hombres de la iglesia del Señor Jesucristo, y lo hablo a nivel global, donde estos tiempos deberían de ser tiempos de comunión, tiempos de intimidad profunda con Dios. Pero déjeme decirle que ya llevamos unos meses y no es precisamente lo que ha sucedido en estos corazones. Por eso, iglesia hermosa de Dios, este es un llamado de Dios para nosotros en este tiempo, por favor, para que nosotros retomemos, para que nosotros volvamos, para que nosotros abramos el corazón, para que nosotros nos humillemos delante de Dios, para que nosotros le pidamos perdón al Señor por la dureza, por la indiferencia. Lo único que Dios está buscando, esos ojos que son como llama de fuego, no lo puedes olvidar, que penetra nuestros corazones, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Están buscando si en esa iglesia está o no está la vida preciosa de su Hijo fluyendo constantemente. Entonces nada más lo justifica, sino que esta vida esté constantemente corriendo a través de nosotros, constantemente fluyendo a través de cada una de nuestras vidas. He aquí, este es el patrón de Dios para juzgarlo todo. Escúchame por favor. El patrón de Dios para juzgarlo todo se encuentra acá. Cuando Dios examina la iglesia, Él trata con cada individuo o vasija a la luz de su propósito eterno. Cada vez que Dios trata con su iglesia, trata a la luz
de su propósito eterno, no lo olvide, y no de su utilidad general. Dios no solamente quiere que hayan cosas buenas y bonitas en su pueblo. Eso es un subproducto, esa es una añadidura como consecuencia de estar pegados al corazón del Señor. Entonces escúchame por favor. El deseo de Dios es que la vida de su Hijo se manifieste a través de lo que Él llama la iglesia. Y todo el trato de Dios con tu vida y con la mía es para quitar de nosotros lo que está en nosotros que no es de acuerdo al Señor Jesucristo. Te lo vuelvo a repetir. El deseo de Dios es que a través de tu vida y de la mía, su Hijo se exprese y se manifieste. Y todo el trato de Dios con nosotros es para quitar de nosotros lo que impide que su Hijo se glorifique, que su Hijo se manifieste en nosotros. Todo el trato de Dios con su iglesia es para quitar de nosotros lo que impide que su Hijo se manifieste. Y por eso nos lleva circunstancias a nosotros, el trato. Muchas veces, y en estos tiempos donde hemos estado más que nunca juntos en familia, estos son tiempos donde Dios está tratando con cada corazón para ver qué es lo que está allí. Si Dios está viendo en esos corazones, en cada integrante, la presencia de Dios o no. Entonces, cada vez que Dios trata con su pueblo, trata a la luz de su propósito y está viendo qué es lo que está impidiendo en estos corazones que su Hijo se manifieste. Y entonces por eso muchas veces en los mismos hogares cristianos hay rencillas. En los mismos hogares que se reúnen en las congregaciones hay desacuerdos, hay problemas. Hay cosas que están allí, que están en la mente y en el corazón, pleitos, celos, rabias, faltas de perdón. Hay cosas que no están como deben de estar funcionando conforme el corazón del Señor. Y Dios recuerda que ¿qué es lo que Él está queriendo ver en su iglesia? Sino la vida de su Hijo Jesucristo. Y todo el trato de Dios con nosotros es para quitar de nosotros lo que impide que la vida de su Hijo Jesucristo se vea, se exprese y se manifieste. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros que pueda estar deteniendo que esta vida fluya como el Padre quiere constantemente? ¿Qué es lo que pensamos que está en nosotros, que está deteniendo que su Hijo se pueda expresar a través de tu vida y de la mía? ¿Qué tal esa falta de amor, de perdón, de comprensión? ¿Qué tal ese orgullo, esa altivez? ¿Qué tal esa vanagloria? ¿Qué tal esas cosas en el corazón de quererlo hacer como yo creo, como yo pienso y listo? ¿Qué tal esas impresiones de gente que dice que no tiene que pedirle perdón a nadie porque cree que no ha hecho nada malo? Dios, cada vez que trata con su iglesia, la tratará al nivel del propósito eterno de Él, de darse a conocer. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo en tu vida y en la mía que el Hijo se pueda expresar? ¿Qué es tu afán, tu ansiedad, tu desconfianza, tu inseguridad, la sensación al interior de la vida de que Dios te falló, de que hay una falla en el poder de Dios, de que Dios no es cierto, de que Dios no es confiable? Con eso Dios tiene que tratar. Y quiero que me acompañe por favor a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo número 3, por favor. Colosenses capítulo número 3. Y quiero que vayamos allí y creo que allá vamos terminando. Colosenses capítulo número 3, verso número 1 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Muy bien. Quiero leerlo en esta versión Dios habla hoy. Dice: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo,
Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán o se manifestarán con Él llenos de gloria. Verso número 5 dice: hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, escúchame por favor, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían, pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Bendita la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer morir en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está impidiendo que la vida de su Hijo se manifieste? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Dios desea? Que su gloria sea vista, que su gloria sea conocida, que su gloria la puedan ver a través de tu vida y a través de la mía. Pero ¿qué es lo que lo está deteniendo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Verso número 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira. ¿Qué tal ahí? El enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Cada vez que Dios trata, iglesia, con nosotros, lo hace a la luz de su propósito eterno. ¿Te das cuenta lo que había en esas iglesias de Apocalipsis? Había utilidad general, habían buenas cosas, pero ¿sabe qué fue el reclamo del Señor para ellos? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y escucha, el primer amor no es un sentimiento. El primer amor es una persona. El primer amor no es algo. El primer amor es alguien, es Cristo. El Señor entonces está exhortando a esa iglesia de Éfeso, porque es lo único que el Padre quiere ver, la vida de su Hijo. Pero se encontró que la vida de Cristo, su Hijo, el que complace el corazón del Padre, ya no estaba allí. Ya no estaba. Y pueden existir cosas muy especiales, habilidades, dones, talentos, capacidades, cosas extraordinarias. Pero escúchame, si la vida de Cristo no es la que está en la iglesia, entonces no hay razón por la cual el Padre justifique que la tenga que conservar. Lo único que justifica que la iglesia del Señor Jesucristo esté sobre la tierra, que el Padre la haya puesto para preservarla, mantenerla y conservarla, es que la vida de Cristo su Hijo, el que lo complace a Él, esté en cada uno de nosotros, esté en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada niña, en cada joven y en cada jovencita. Dios nos está llamando a nosotros a que podamos mostrar un testimonio de vida. ¿Te das cuenta? Que podamos dar un testimonio real, un testimonio cierto, un testimonio verdadero, un testimonio contundente de quién es Él. ¿Te das cuenta? Siempre es lo que Dios ha querido, que demos un testimonio de vida. ¿Qué está examinando Dios entonces? No solamente en esas iglesias de Apocalipsis.
¿Qué es lo que Dios está examinando en tu vida y en la mía? ¿Cuánta vida de su Hijo hay? ¿Cuánta vida de Cristo nosotros hemos dejado instalar? Y escúchame, si somos personas que no meditamos en la palabra, si somos personas que solamente creemos que como no hacemos nada malo y que lo que hacemos son cosas buenas, creemos que Dios es lo que justifica para que la iglesia esté, estamos en un error y estamos engañados. Ya lo vimos en la iglesia, en las iglesias de Apocalipsis. Había utilidad general allí, había cosas extraordinarias allí. Pero escucha, iglesia, de las 7 iglesias, 5, el Señor las tuvo que exhortar fuertemente y les hizo entender que en esos lugares estaban cosas permaneciendo y moviéndose en especiales, bonitas, pero que en esos lugares la vida de su Hijo ya no estaba. Y eso es lo único que justifica que tú y yo podamos ser levantados como iglesia muy pronto. Lo único que justifica que la iglesia sea quitada de acá por el Dios Todopoderoso, para encontrarnos con su Hijo en las nubes, para estar por siempre y para siempre con Él. No es lo buenos que nosotros nos veamos o pensemos que somos, sino la conciencia de cuánta vida de Cristo hemos dejado nosotros instalar al interior de nuestros corazones. Qué cosas hay en nosotros que debemos dejar morir. Nuestra impaciencia, nuestra angustia, nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que hay en nosotros que hay que dejar morir? El trato entre esposos, el trato entre los hijos, el trato entre los hermanos, el trato entre los familiares. ¿Qué hay en nosotros que está impidiendo que la vida de Cristo se exprese y se manifieste? Porque todo el trato de Dios con tu vida y con la mía es para quitar de nosotros lo que no glorifica el nombre del Señor. No lo puedes olvidar. Cada vez que Dios trata con su iglesia, la trata a la luz de su propósito eterno, lo que impide que su Hijo sea conocido. Y cuando el Padre viene y ve todas esas cosas en el corazón de nosotros, el Padre lo que quiere es quitarlas, que nosotros vengamos y nos rindamos, que nosotros vengamos y nos arrepintamos delante de Él, que nosotros podamos ser convertidos en amor a ese ser glorioso y maravilloso, que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad de Él en cada una de nuestras vidas. Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí para que nosotros crezcamos en este conocimiento. Dios nos llamó a nosotros, fue para esto, preciosa iglesia del Señor. Entonces no puedes olvidar lo que esta tarde el Señor por su palabra nos ha querido dejar en mi corazón. Lo único que justifica que el Padre preserve a la iglesia, la conserve sobre la faz de la tierra, no es por nuestra utilidad general, por las cosas buenas, no lo olvides. Lo único que justifica que el Padre tenga su iglesia en la tierra es por causa del propósito eterno. ¿Cuál es? Una vez más, darse a conocer. Darse a conocer. Y cada vez que hay cosas en nuestros corazones que no son conforme el corazón del Señor, entonces Dios tiene que tratar esa iglesia. Dios tiene que tratar esa vida individual y colectivamente muchas veces. La trata de manera individual, no lo olvides, y colectivamente. ¿Qué trata con nosotros? ¿Por qué y para qué nos trata? Para desarraigar de tu vida y de la mía lo que no es conforme el propósito eterno de Dios. Porque si el Padre quiere darse a conocer y en tu corazón y en el mío hay falta de amor y de perdón y de aceptación, si hay dureza en el corazón, entonces Él primero va a tener que tratar con eso para que después su Hijo sea expresado, para que su Hijo sea mostrado. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en tu corazón y en mi corazón. Que Dios se convierta en lo más grande de cada uno de nosotros. Que podamos estar abrazando esta palabra
que podamos estar caminando en pos de su corazón y en pos de la presencia del Dios Todopoderoso. Es un testimonio de vida, es lo que la gente necesita ver, no solamente lo bueno que hacemos. Recuerde, eso es una consecuencia de algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es un sentimiento, es una persona, es alguien real. La pregunta es, ¿a cuántos de nosotros hoy el Señor tendría que hablarnos lo que le habló a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay gente que en este tiempo de pandemia, que Dios permitió todo esto para llevarnos a una comunión con Él, hay gente que a estas alturas le pesa estar en la palabra y se autoengañan creyendo que como ya no hacen cosas malas, que ya están bien. Cuidado con eso, por favor. Jóvenes, cuidado, porque nos podemos estar autoengañando. Mujeres, cuidado, porque nos podemos estar autoengañando, creyendo que como no hacemos ya cosas malas, creemos que ya estamos bien y que estamos sobrados. No olvide, lo único que justifica que la iglesia esté en pie y que el Padre la conserve y la preserve es la vida de su Hijo, fluyendo constantemente a través de cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude con esta palabra y que Dios abra lugar y espacio en cada uno de nuestros corazones. Iglesia hermosa de Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Que podamos estar abrazando esta palabra, que podamos estar pidiéndole al Señor que nos ayude. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir en nosotros? Celos, amarguras, impaciencia, inmoralidad sexual, cosas que están allí en desorden en nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con esto, preciosa iglesia de Dios, porque hay cosas que Dios quiere seguir colocando en tu corazón y en el mío, pero todo lo que esté impidiendo, Dios tendrá que tratar entonces con su pueblo, tendrá que tratar con su iglesia. Y recuerda, Él trata a la luz de su propósito eterno. Así es que trata Dios con nosotros, no de nuestra utilidad general. No, si soy muy bueno, Dios conoce mi corazón porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo soy un misionero. No, y lo digo con respeto. Lo único que justifica que el Padre tenga la iglesia sobre la faz de la tierra es para que la vida de su Hijo todo el tiempo esté corriendo a través de nosotros, fluyendo constantemente como aquel candelero en el templo. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso y precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene autoridad. Gracias, Señor, por hacernos cada vez más y más conscientes de ti, Padre. Padre, gracias por llamarnos a estar contigo y gracias por la invitación que tú constantemente nos haces a nosotros, Señor. Padre, este mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, bendito Dios de los cielos, Señor. Por lo menos a 5 de ellas, Señor, tuviste que exhortar, Padre. Y nos diste a entender a través de ellas, Señor, que pueden existir cosas buenas en medio de la iglesia, Padre. Pero que cuando la vida de tu Hijo no está, entonces tú tienes que tratar con esas iglesias, Señor. Y tienes que sacar lo que hay en esa iglesia que no es conforme el corazón de tu Hijo. Ese es el trato tuyo con tu pueblo, Señor. Por eso, precioso Dios, que por tu Espíritu nos hagas conscientes a nosotros de qué cosas, Señor, qué cosas tenemos que hacer morir en nuestras vidas que están impidiendo que la vida de Cristo se exprese, que la vida de Cristo se manifieste, Señor. Ayúdanos, por favor. Nosotros te lo pedimos con todo el corazón en esta tarde. Abre el espacio a nuestros corazones para ti, bendito Padre Celestial. El primer amor no es un sentimiento, el primer amor es una persona. Lo que no estaba en esta iglesia era la vida de Cristo, Señor. Guárdanos, por favor, oh Dios eterno de los cielos, y ayúdanos a caminar, Señor, como tú tanto anhelas y deseas, Padre. Que nuestra relación contigo sea creciente, que nuestra relación íntima contigo sea profunda, oh Dios eterno de los cielos, porque nosotros necesitamos estar constantemente, Señor, mostrándote a ti, que la vida tuya corra
a través de cada uno de nosotros, precioso Dios de los cielos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Bendito Padre Celestial. A ti damos toda la gloria en esta tarde, Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que el Señor nos dé la alegría a nosotros de caminar como Él tanto anhela y desea. Que podamos ir delante de Él y preguntarle al Señor, ¿qué hay en nosotros que pueda estar deteniendo que su Hijo se exprese y se manifieste? ¿Qué tenemos que hacer morir y poderlo hablar con el Señor? Que esta palabra la podamos abrazar y que podamos caminar como Dios tanto anhela y desea, caminando en función de su propósito eterno. Bendiciones para todos. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche y que Dios nos siga abriendo espacio y lugar en el corazón para Él. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos nuevamente a las 5 de la tarde entonces transmitiendo. Un abrazo para todos, bendiciones, que Dios los guarde y que la presencia de Dios sea lo más codiciable para nosotros, que estar delante de Él sea donde nosotros realmente anhelemos vivir y estar. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bendiciones.